En este video les voy a explicar qué son las razones trigonométricas y va a haber 3 videos subsecuentes en donde voy a explicar ejemplos. Primero ejemplos sobre resolución de triángulos rectángulos de ángulos especiales, resolución de triángulos rectángulos de cualquier ángulo y problemas de aplicación. Si quieres entender bien este tema, te invito a que veas todos y te quedes al final de este video. Entonces vamos a empezar por ¿qué son las razones trigonométricas? Pues en matemáticas una razón es una relación. Entonces vamos a ver cómo se relacionan. ¿Qué? Pues vamos a ver qué significa trigonometría. Trigonometría viene del griego de trigonos, que son triángulos, y metrón, que es medida. Entonces es la medida de los triángulos. Ahora vamos a analizar un poquito más. ¿Qué significa triángulo? Los triángulos son 3, tri de 3 y gono de ángulo. Entonces, la trigonometría es la medida de 3 ángulos. Y entonces nosotros en las razones trigonométricas lo que vamos a hacer es ver la relación de la medida de 3 ángulos. ¿A qué se refiere esto? Vamos a suponer 2 casos. Imagínense que yo tengo un triángulo que mide fijo de aquí, tiene una altura fija. Y yo le pongo una base primero chiquita y los junto. Y luego a esta misma altura le pongo una base grandota y los junto. ¿Cómo va a ser la medida de estos ángulos? En estos que dibujé, pues estos de aquí son ángulos rectos. Vamos a analizar el de abajo. ¿Cómo es en comparación con este? ¿Es más grande o es más chico? El de la izquierda es más grande. Entonces a este le voy a poner ángulo A y a este le voy a poner ángulo B. Entonces aquí vemos que ángulo A es mayor que ángulo B. Cuando el lado, le voy a poner lado A, es menor que el lado B. Vamos a ver con el de arriba. ¿Cómo creen ustedes que es el ángulo de arriba con respecto al ángulo de arriba de acá? Le voy a poner C y D. ¿Cuál es más grande? Se observa que el ángulo D es más grande que el ángulo C. Entonces, justamente esto es lo que nosotros vamos a ir estudiando. ¿Cómo son los ángulos y cómo se relaciona la medida de los ángulos con la medida de los lados? Por eso es súper importante que nosotros le pongamos nombres a nuestros lados y determinemos con qué ángulo vamos a trabajar. Es decir, nosotros podríamos trabajar con los ángulos azules y enfocarnos a trabajar con los ángulos azules y está bien, o podríamos enfocarnos a trabajar con los ángulos morados y está bien, solamente que es muy importante que nosotros determinemos con cuál vamos a trabajar. ¿Cómo hacemos esto? Voy a dibujar otro triángulo rectángulo y dibujo triángulos rectángulos porque las razones trigonométricas, al igual que el teorema de Pitágoras, nada más se pueden utilizar para triángulos rectángulos. Entonces, imaginemos aquí que tengo un triángulo rectángulo y yo voy a trabajar con este ángulo, con el de abajo. Usualmente se les ponen letras griegas a los ángulos. En este caso le voy a llamar teta. Este simbolito que acabo de dibujar, que es como un circulito con una raya que le cruce, se llama teta. Si yo trabajo con el ángulo que está aquí abajo, va a haber 2 catetos, es decir, 2 lados importantes. El que está enfrente al ángulo se va a llamar cateto opuesto.
usualmente se abrevia CO. Y el ángulo que que está a un lado del ángulo, es decir, en este caso este que está aquí abajo, se va a llamar cateto adyacente. Y lo abreviamos usualmente como CA. Ahora, ¿por qué no es el otro lado? Porque pues también está a un lado. Resulta que siempre, igual que en el teorema de Pitágoras, el lado que es opuesto, que está enfrente del ángulo recto, se llama hipotenusa. Ahora bien, si yo no trabajara con este ángulo, ahorita trabajamos con el verde, yo trabajara con el de arriba, ¿cambian los nombres? Sí cambian. Fíjense. Entonces ahora yo voy a trabajar con el de arriba y le voy a llamar alfa. Es otra letra griega con la que se suelen nombrar los ángulos en trigonometría. Y entonces el lado que está enfrente es el cateto opuesto. El lado que está a un lado es el cateto adyacente. Y el lado que está enfrente al ángulo recto es la hipotenusa, comúnmente abreviado como H, no lo mencioné hace ratito. Entonces vean, dependiendo el ángulo con el que yo voy a trabajar, se llaman los lados. Voy a borrar las flechas para que observen. Ok, entonces, yo quiero estudiar cómo se relacionan estos. Yo tengo 3 lados. Voy a hacer todas las posibles parejas que yo podría enlistar. Por ejemplo, se podría relacionar cateto opuesto con hipotenusa e hipotenusa con cateto opuesto. Se podría relacionar cateto adyacente con hipotenusa e hipotenusa con cateto adyacente. Se podría relacionar cateto opuesto con cateto adyacente e cateto adyacente con cateto opuesto. Estas son las 6 posibles relaciones. Ya no hay ninguna otra pareja que exista en estos 3 lados. Entonces, cada una de estas relaciones tiene un nombre especial. La primera que pusimos aquí se llama seno y va a ser seno de un ángulo, entonces es una función del ángulo. Seno de teta, por ejemplo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de teta es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de teta es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante de teta es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, mis alumnos usualmente pues no se memorizan todas. Con que ustedes se memoricen las primeras 3 es suficiente porque como ya nos dimos cuenta, las últimas 3 son lo mismo, pero al revés de las primeras 3. De hecho, esto tiene una relación más adelante cuando suba videos sobre identidades trigonométricas. Ahora, una manera fácil de aprendérsela es con la siguiente cancioncita. Lo que sí tendrían que memorizarse es el orden, seno, coseno y tangente. Pero pues es muy fácil, vean. Co, ca, co. Entonces ponen todo lo de arriba primero. Ca, hielo, hielo. Voy a repetir para quienes lo necesiten. Fíjense y de corridito.
Voy a poner primero todas las de arriba y luego todas las de abajo. Coca, coca, hielo, hielo. De hecho, esto de coca, coca, hielo, hielo funciona para cuando tienes las 6. Solamente hay que acomodarlas. Yo necesito poner después a cotangente, luego a secante, y por último a cosecante. Y vean, voy a empezar con todas las de arriba. Y me queda coca, borré de más, espérenme. Ahora sí. Voy a empezar con todas las de arriba. Coca, coca, hielo, hielo. Y ahora todas las de abajo. Coca, coca, hielo, hielo. No es la manera oficial en la que se las deberían de aprender. Ustedes deberían de memorizar la definición que diría seno de teta es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo. Sin embargo, pues es una manera muy sencilla de memorizarlo. Recuerden ustedes siempre que ahorita puse teta. Sin embargo, podría ahí decir alfa, beta, cualquier letra griega que represente el ángulo de un triángulo rectángulo. Espero que te haya quedado claro qué son las razones trigonométricas. Te invito a que veas el siguiente video en el que voy a resolver triángulos rectángulos de ángulos especiales. Saludos.